Hoy abrimos las puertas, amigos, hermanos, a un hombre emprendedor, un predicador infatigable, fundador y organizador de una orden, pero a la vez fue un hombre sencillo, de una profunda vida interior, un hombre de una gran ecuanimidad y compasivo. Hoy abrimos las puertas a Santo Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán dejó un testamento de paz. La orden de los predicadores, que conocemos como padres dominicos, que él fundó, han heredado lo que fue la pasión de su vida: vivir con Cristo y aprender de él, y aprender la vida apostólica, configurarse con Cristo. Esa fue la santidad de Domingo. Su ardiente deseo de que la luz de Cristo brillara para todos los hombres, su comprensión de un mundo duro, difícil, sufriente, le hace nacer a una verdadera vida. Y esa verdadera vida consiste en su celo, en servir a una iglesia que él quería que ensanchara su tienda. Hoy, en el lenguaje del Papa Francisco, diríamos una iglesia en salida. Eso quería Domingo, una iglesia que ensanchara su tienda y que las dimensiones de esa tienda fueran el mundo. Vamos a tratar de conocerlo un poco y sobre todo pues ver su actualidad también para nosotros en este momento, que siempre lo que buscamos con nuestro programa de Abriendo Puertas. En cuanto a su nacimiento, pues él nació en Caleruega, eso queda en Burgos, en España, en el año 1170, estamos hablando del siglo XII. Y nació en el seno de una familia, por una parte, profundamente creyente, pero por otra, lo que solemos decir una familia de abolengo, una familia encumbrada. Sus padres fueron don Félix de Guzmán y doña Juana de Asa, y ellos eran parientes de reyes castellanos y de León, de Aragón, de Navarra y Portugal, ni más ni menos. Descendían de los condes fundadores de Castilla. Domingo tuvo dos hermanos, conocemos sus nombres, Antonio y Manés. Esto en cuanto a su nacimiento. La educación que recibió fue una educación esmerada, y dada su vocación, rápidamente apuntando hacia la vida clerical, hacia la vida sacerdotal. Él durante 7 años fue educado por su tío, que era el arcipreste don Gonzalo de Asa, hasta que llegó a la edad de los 14 años en que se trasladó en Castilla a vivir en Palencia. Y allí en Palencia estuvo 6 cursos estudiando lo que en aquel tiempo se llamaba artes. Eso incluía las humanidades superiores y la filosofía. Pasados esos 6 cursos, estuvo otros 4 estudiando teología. Terminada la teología, estuvo 4 cursos también ejerciendo como profesor en ese mismo Estudio General de Palencia, donde él había estudiado, donde él se había formado. Al terminar esta carrera en artes, en el año 1190, recibe la tonsura, que era el signo de que se convertía en clérigo. Hoy en día se es clérigo a partir de la ordenación diaconal, pero en aquel entonces, con la tonsura, ya se convertía en clérigo y tenía entonces los deberes y los derechos de todo clérigo, aunque todavía no era ni diácono ni sacerdote, iba camino a ello. Al recibir la tonsura se hace canónigo regular en la Catedral de Osma
Y en el año 1191, ya en Palencia, vive en Palencia, cuando tiene un rasgo de caridad heroica, pero de eso vamos a hablar después. Al finalizar pues sus 4 cursos ya de docencia en este estudio general de Palencia, de este ejercicio de magisterio universitario, porque ese estudio general tenía el rango, la categoría universitaria, con 28 años de edad, pues se recogió en el cabildo de canónigos regulares pues de la catedral. Y en él pues se van desarrollando e inmediatamente el obispo va descubriendo, va viendo sus dotes que son relevantes, unas dotes intelectuales, dotes morales y dotes pastorales, es decir, apostólicas. Esto hace que el obispo de Osma le encomiende ni más ni menos que la presidencia de esa comunidad de canónigos a la que él pertenecía, y lo asocia al gobierno de la diócesis de Osma, como en calidad de vicario general de la diócesis. Un joven que ya despunta en cualidades intelectuales, morales, apostólicas, y que por eso el obispo le confía la vicaría general. Pero hay un momento clave en la vida de Santo Domingo, y es cuando en el año 1205, por el encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, él acompaña al obispo de Osma, el obispo don Diego, y lo hace como embajador extraordinario para ir a la corte danesa para arreglar lo que era costumbre en aquella época, que eran las bodas del príncipe Fernando. Para esto se solían mandar embajadores, emisarios. Muchas veces coincidían con obispos, con prelados eclesiásticos, por su destacada labor en la corte, y ellos pues hacían las mediaciones para arreglar todo lo concerniente a la boda. Con este motivo, acompañando al obispo en esta embajada, Domingo tuvo que hacer numerosos viajes. Y en esas idas y venidas, pues sobre todo a través de Francia, Domingo va descubriendo los estragos que hay en las almas. Por una parte, producto de la pobreza que se vivía en aquel entonces, y él, que provenía de una familia pues de alta cuna, el que provenía de una familia, como ya describí antes, vinculada pues a reyes y nobles, esto le impactó. Por una parte esa pobreza, pero por otra parte los estragos que las herejías producían en las almas, separándolas de la verdadera fe. Había 2 grandes herejías, la de los albigenses y también la herejía de los cátaros. Estas 2 herejías que apartaban de la auténtica fe cristiana, conduciendo a las personas por caminos que no eran los que Dios quería. Por una parte, como ellos defendían la pobreza, pero la pobreza absoluta, pero no una pobreza como la de San Francisco, en paz, en armonía, abrazando todo desde el amor de Dios, sino una pobreza llena de odio, de rencor hacia los potentados, hacia el alto clero, etcétera, que se traducía muchas veces en actos de violencia absoluta, y que por eso era muy combatida. Santo Domingo pues vio cuánto estrago producía esto, y por eso, de acuerdo con el Papa Inocencio III, en 1206, cuando termina las embajadas que le habían encomendado, él se establece en Languedoc, allí en Francia, y se establece allí como predicador de la verdad. ¿Contra quiénes? Contra la herejía albigense y contra la herejía de los cátaros. Él se desenvuelve en esta tarea de tal grado y con tal solvencia que sucesivamente pues lo quieren elevar al episcopado, lo quieren elevar al cardenalato, le ofrecen diversas prebendas, pero sobre todo pues por esta capacidad y por este desempeño que
su obispo y sus superiores han visto en él. Pero él lo rechaza. De hecho, le habían ofrecido los obispados de Concernans, de Béziers, de Conmigués. O sea, todos estos obispados él no los acepta. Con gran humildad, con una gran disposición a descubrir lo que Dios quiere de él, que parece que no va por esos caminos de ejercer esas funciones episcopales. Y había sido elegido canónicamente para ellas, pero las rehúsa. Por eso a veces cuando se elaboran imágenes de Santo Domingo, en los pies de Santo Domingo hay una mitra, hay otros signos episcopales y están en los pies porque indican que él los rehusó, que él no aceptó esos cargos episcopales, esos honores episcopales. De aquí, de este momento de la vida de Santo Domingo, pasamos entonces a lo que va a ser su gran trabajo, su gran desarrollo como fundador. Y es precisamente el origen de la orden de los predicadores. Para remediar los males que él había visto, los males de la ignorancia religiosa producida en aquella sociedad, en 1215 él establece en Tolosa, en España, la primera casa de lo que se va a llamar la Orden de Predicadores. Esta casa se la había cedido a Domingo Pedro Estella, que luego se va a unir también a su obra junto con Tomás de Tolosa. Digamos que son los primeros con los que se va a ir configurando esta orden de los predicadores. La orden se aprobó posteriormente. En el año 1215, Domingo asiste al concilio de Letrán, un concilio muy importante, celebrado pues en Roma. Letrán es la iglesia del Papa, la catedral del Papa. Nosotros conocemos y vemos mucho pues que el Papa se desenvuelve en la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es la basílica propiamente del romano pontífice, pero la Basílica de San Juan de Letrán es la sede del obispo de Roma. Y allí se llevaron a cabo varios concilios antes de que se construyera la Basílica de San Pedro. Pues allí en Letrán él solicita la aprobación de la orden. Y en 1216, un año después de la solicitud, va a recibir del Papa Honorio III, del que también les hablaré dentro de un momento, una bula que se llama Religiosam Vitam en latín, por la que se va a confirmar, a aprobar la orden de los frailes predicadores. Cuando un dominico firma, al final pone O.P., y uno sabe que cuando pone su nombre y O.P. es dominico. ¿Por qué? Porque O.P. significa Orden de Predicadores. Al año siguiente, en 1217, en la fiesta de Pentecostés, Domingo pues comunicó a estos frailes que habían comenzado pues con la orden que había que dispersarse. Esto al principio les produjo un estremecimiento. Se sintieron inseguros, confusos, cómo se podían dispersar. Eso no iba a ir en detrimento de la orden, esto no podría causar más bien que desapareciera. Todavía ellos no eran un gran número de frailes y esto podía causar problemas en la orden. Pero hay que reconocer que después del acontecimiento de la dispersión, Dios, que tiene sus caminos, pues le hizo ver a Domingo que efectivamente había habido acierto en esta decisión. Él había tenido acierto en esta decisión de la dispersión. Una cosa importante es que Domingo se preocupó por la formación de los frailes, precisamente para combatir herejías, para predicar adecuadamente la fe, para conducir a la fe, había que estar bien preparado. Y esto fue una característica fundamental de la orden cuya impronta se la dio Domingo. Por eso él envió a las mejores universidades, a los frailes,
con el objetivo precisamente de que la predicación, de que la evangelización fuera más eficaz. La orden se hace presente desde el primer momento en los dos centros universitarios más importantes de la cristiandad en aquel momento, en París y en Bolonia. Otro aspecto, antes de pasar ya al final de la vida de Santo Domingo, es su vinculación con la Santísima Virgen María. No podemos dejar de hablar esto, no podemos omitir este aspecto importante de la vida de Santo Domingo de Guzmán. Sus historiadores nos cuentan que la Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo a rezar el rosario. Eso fue en el año 1208. Y la Virgen le dijo a Domingo que propagara esta devoción, que la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Esta fue la promesa que la Virgen le hizo a Domingo en el año 1208. La Virgen se le apareció en una capilla. En su mano ella sostenía el rosario y pues además de enseñarle a recitarlo, le dijo que lo predicara, que expandiera la devoción por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Promesa que todos nosotros, buenos cristianos, sabemos que se cumple hasta hoy. Gracias al Santo Rosario, muchos pecadores se convierten y muchas y abundantes gracias se obtienen, y defensa de grandes males como vivió la Iglesia en los siglos posteriores. Domingo salió de allí lleno de celo espiritual, con el rosario en la mano, como nos narran pues sus historiadores. Lo predicó y con gran éxito, porque dice que muchos albiguenses volvieron a la fe católica gracias a la acción del rosario. Como nota de todo esto, decir que el rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi 2 siglos, porque luego la devoción empezó a disminuir. La Virgen se le va a aparecer 2 siglos y algo después a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que necesitarían volúmenes inmensos para poder registrar todos los milagros y obras y gracias concedidas y obtenidas por medio del rosario. Y a Álamo de la Rupe le reiteró las promesas que la Virgen le había dado a Santo Domingo referentes al rosario. Los últimos años de la vida de Santo Domingo de Guzmán pues se desenvuelven entre el capítulo general y luego pues la fecha de su muerte. En la fiesta de Pentecostés de 1220 él asiste al primer capítulo general de la orden, que se celebró en Bolonia. Allí se redactaron la segunda parte de las constituciones. Se había redactado una parte, ahora se redactan la segunda parte, y un año después, en el siguiente capítulo que también se celebró allí en Bolonia, se acordará la creación de 8 provincias, que esas 8 provincias con sus respectivos frailes y superiores son pues como la primera distribución de la orden de los predicadores por distintos lugares. Con su orden pues perfectamente estructurada y con más de 60 comunidades en funcionamiento, fíjense cómo lo que es de Dios y lo que es de Dios prospera. Pues precisamente entonces, después de estructurada la orden con esas 60 comunidades en funcionamiento, ya agotado físicamente por el trabajo, después también de una breve enfermedad, el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en el convento de Bolonia, fallece Domingo de Guzmán y allí sus restos permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el Papa
Gregorio IX lo canonizó. 51 años, apenas diríamos hoy, 51 años de entrega, de abnegación, de una gran espiritualidad y de una vida movida por el celo de Dios, por el amor al Señor. Amigos, y como en los otros casos de los programas anteriores, vamos a hablar 3 curiosidades acerca de Santo Domingo de Guzmán. La primera tiene que ver con su nacimiento. Esto es algo que está envuelto entre la historia, la leyenda, y esto sucede con muchos santos, sobre todo santos de la antigüedad, de la Edad Media, que es el tiempo en que nos desenvolvemos, siglo XII, siglo XIII, que son los siglos entre los que vive Santo Domingo. Pero vale la pena pues tomarlo en cuenta porque aparece en algunas de las narraciones de su vida. Y fue un sueño que tuvo su mamá antes de darlo a luz. Ella soñó que llevaba en su seno a un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida y saliendo de su vientre prendía fuego a toda la tierra. Eso nos recuerda unas palabras del Señor. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya esté ardiendo. En este caso se representa anticipadamente pues el nacimiento de un gran predicador que con los ladridos, ¿verdad?, entre comillas, de su predicación, de su doctrina sagrada, despertaría las almas dominadas por el pecado, por la ignorancia, y lo haría pues con la antorcha encendida de la palabra, con la antorcha encendida de la predicación. Inflamaría pues vehementemente la caridad que estaba a punto de languidecer con el fuego de Jesús. Dicen que su madrina también tuvo una visión parecida, en la que el niño tenía una estrella resplandeciente en la frente y que con ella iluminaba toda la tierra. Bien, una curiosidad de la vida de Santo Domingo. La segunda curiosidad es que se cuenta que mientras él estaba en Palencia, de lo que les dije que hablaría después, este es el momento, se desencadenó en casi toda España una gran hambre. Era el momento en que él estaba estudiando, formándose, preparándose. Y él se conmovió hondamente por la indigencia de los pobres y acudió lleno de compasión pues a ayudarlos, a atenderlos a todo lo que él podía hacer. Y por eso, así en un acto firme, decidido, él siente que está obedeciendo a lo que el Señor le manda, y entonces, para reparar la miseria de esos pobres, que se morían de hambre literalmente, vendió todos los libros que tenía. Y que él decía que, aunque los necesitaba, tenía que venderlos. Y también vendió todo su ajuar, toda su ropa, en aquel momento, pues buena ropa, para ayudar a aquellas personas que morían de hambre. Y hay una frase que sirvió en adelante a la orden de los predicadores, para también expresar la pobreza. Él decía: no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. Una frase contundente, pero una frase que indica una resolución de intentar ayudar a los más necesitados. Hoy esas palabras todavía nos conmueven. Fray Esteban de España comenta este hecho diciendo que, siguiendo su ejemplo, algunas autoridades destacadas de aquel momento hicieron lo mismo y que también se unieron después a Domingo y predicaron con él. La tercera curiosidad, para culminar, pues tiene que ver con el nacimiento de la orden, porque se habían multiplicado de forma abusiva muchas reglas religiosas, y entonces pues en Roma prefirieron pues que no se aprobase ninguna orden nueva. En esos días entonces se sitúa la leyenda que cuenta el sueño del Papa Inocencio III. También les había anunciado respecto a Inocencio III que les contaría esto. Él vio que la Basílica de Letrán, la iglesia del Papa, la iglesia del obispo de Roma, estaba a punto de desplomarse, pero un hombre la sostenía en su espalda, y ese hombre era Fray Domingo. Esto hizo que al despertarse él mandara llamar a Domingo
y le ordenara pues que fuera al encuentro de sus hermanos y que eligieran una regla de las antiguas, como no se podían hacer nuevas, que eligiera una regla de las antiguas, la que fuera más favorable al instituto, que le hiciera las reformas pertinentes para buscar el camino de aprobar la orden. Estas también son las cosas de Dios. Pero hay un dato curioso, y es que este mismo hecho, o sea, este mismo sueño, se cuenta también en las mismas circunstancias de San Francisco de Asís, que el Papa soñó que la iglesia de Letrán se estaba cayendo y la sostenía un hombre en sus espaldas, y era San Francisco de Asís. Como les dije, hay elementos que son entre historia y leyenda, pero así también se aprobó la regla franciscana y la vida franciscana. Y ese sueño permanece todavía vivo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. ¿Por qué? Porque allí hay 2 sendas estatuas majestuosas, impresionantes, de un tamaño que sobrecoge cuando uno está al pie de ellas, de San Francisco y de Santo Domingo, cerca de la cátedra de San Pedro. A derecha e izquierda de la cátedra de San Pedro hay 2 sendas estatuas de Francisco y de Domingo que parecen sostener la iglesia. Hermanos, amigos, creo que es impactante la vida de Santo Domingo de Guzmán. Creo que es de gran actualidad y nos anima hoy también para proclamar el Evangelio que tanto necesita ser escuchado e imitar las armas de Santo Domingo. ¿Cuáles fueron las armas de Santo Domingo para convertir la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión? Hoy también necesitamos una iglesia en salida y una iglesia cuyos discípulos y misioneros, todos los bautizados, necesitan oración, paciencia, penitencia y muchas horas dedicadas a la evangelización. No se olviden, hermanos, de darle al pulgar para decir que este programa les gustó, de darle a la campanita para que reciban el aviso de los programas siguientes, y no se olviden de suscribirse para seguir animando y sosteniendo en la compañía, en el apoyo a este programa que quiere seguir abriendo puertas del pasado para el hoy, del pasado para la actualidad. Y los bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.